Bueno, entonces nuevamente buenas noches a los que no había saludado. Vamos entonces a dar inicio a la clase de hoy. Entonces veremos hoy la clase número 12. En la 11 no aparece porque es la del día del examen. Empezamos con la número 12. Este es el nuevo, este ya sería el nuevo tema, ¿cierto? Por eso pues incluso no les he montado estas diapositivas para que de pronto no se vayan a confundir. Entonces esta clase ya es del nuevo examen. Vamos a empezar un nuevo tema que es carga axial. Vamos a ver estas tres secciones, eh, que son básicamente el principio de Saint-Venant, la deformación elástica de un elemento cargado axialmente y el principio de superposición. Entonces, las cargas axiales básicamente son de dos tipos, únicamente son de tensión o de compresión. Ya hemos trabajado pues con estas cargas en los capítulos anteriores. Básicamente cuando las cargas son de tensión o de compresión, entonces calculamos esfuerzos normales de tensión o de compresión. ¿Por qué es importante entonces analizar estos comportamientos de la carga axial? Hay muchos componentes de máquinas estructurales que están sometidos a ese tipo de esfuerzos, ¿cierto? Generados por cargas axiales. Entonces, ¿qué es una carga axial? Es una carga que se aplica a lo largo del eje del elemento. Por eso se llama carga axial, a lo largo del eje del elemento. Como les decía, únicamente hay dos posibilidades, de que sea de tensión o que sea de compresión. Entonces, acá en estas imágenes, ¿cierto? En la imagen de la izquierda, en esa estructura, tenemos infinidad de componentes que están sometidos a esos esfuerzos de compresión o de tensión. Lo mismo en la figura de la derecha, acá ya se resalta, por ejemplo, ese elemento estructural, ¿cierto? Que da un soporte adicional, ABC, está sometido a un esfuerzo de tensión. Ese elemento ahí estaría sometido a un esfuerzo de tensión. Entonces hay infinidad de componentes en estructuras y en máquinas que están sometidos a este tipo de esfuerzos. Entonces vamos a empezar definiendo, vamos a admitir. Entonces vamos a empezar definiendo el principio de Saint-Venant. Entonces este principio básicamente dice lo siguiente, acá resumiéndolo. O sea, supongamos que tenemos un cuerpo como el que se observa acá en la figura a la izquierda, ¿cierto? En la primera figura a la izquierda, usted tiene un agujero y sobre ese agujero está aplicando una carga P. Entonces, si yo hago un corte muy cercano a donde se está aplicando la carga, tengo una distribución del esfuerzo de este estilo, una distribución parabólica. Calcular eso es complejo. ¿Qué pasa? A medida que me voy alejando del agujero, voy haciendo el corte más lejos, ese esfuerzo tiende a aplanarse. Y es lo que pasa finalmente acá en la figura C, que es lo que nosotros podemos calcular. Nosotros calculamos este esfuerzo donde todos son iguales y lo llamábamos como un esfuerzo promedio. Entonces el principio de Saint-Venant dice que hay una distancia mínima a la que yo debo hacer el corte, ¿cierto? Para que este esfuerzo acá sea uniforme. Y este efecto es el mismo que harían, por ejemplo, dos cargas estáticamente equivalentes, ¿cierto? Estas dos cargas son estáticamente equivalentes a estas, estos P medios y P medios. Si yo las sumo me da P. Entonces son estáticamente equivalentes. Entonces el principio de Saint-Venant dice eso, hay una distancia mínima a la que yo debo realizar el corte para que el esfuerzo sea un promedio. Y el efecto es el mismo que harían dos cargas que sean estáticamente equivalentes. Entonces, la definición como tal es la siguiente, la que está acá anotada: el esfuerzo y la deformación que se producen en los puntos de un cuerpo, lo suficientemente alejados de la región donde se aplica la carga,
serán iguales al esfuerzo y la deformación producidas por cualesquiera cargas aplicadas que tengan la misma resultante estáticamente equivalente y que se apliquen al cuerpo dentro de la misma región. Es lo que habíamos dicho ahí. Entonces, ¿cuál es esa distancia mínima a la que se debe realizar el corte? Pues si yo tengo esta sección, digamos que es una sección rectangular, entonces nuevamente, si yo aplico esta carga P acá y empiezo a hacer cortes muy cercanos donde aplico la carga, la distribución es parabólica, como se va observando acá. Pero a medida que me alejo y tengo acá una distancia suficientemente lejana a la carga, la distribución del esfuerzo es uniforme. Entonces, ¿cuál es esa distancia? Si esto fuese un elemento, si esto fuese un elemento circular, esa distancia corresponde al diámetro. Si es un elemento rectangular como el que se observa acá, si eso es un elemento rectangular, digamos que esto es A, que el espesor sea A y el ancho B. Entonces usted va a seleccionar la distancia más grande entre las dos y esa distancia va a ser esta acá. O sea, en este caso vamos a suponer que B es la distancia más grande, entonces esta distancia sería esta misma de acá donde el esfuerzo empieza a ser uniforme. Entonces ahí está esa distancia. Listo, si es una barra circular, esa distancia a la que el esfuerzo es uniforme es el diámetro. Si es un elemento rectangular, entonces usted mira cuál es la distancia más grande entre el ancho y el espesor, y esa distancia más grande entre el ancho y el espesor es esa misma distancia a la que el esfuerzo es uniforme. Entonces esa es una teoría que necesitamos, digamos que de pronto ahora no la vamos a utilizar mucho, pero más adelante, pues a medida que vamos transcurriendo en el curso, vamos a aplicar ese principio. Entonces vamos ahora a mirar qué le pasa a un elemento cuando lo sometemos a una carga axial. Entonces supongamos que tenemos este elemento de sección transversal variable, ¿cierto? Miren que el área va aumentando hacia la derecha y tiene una carga distribuida acá lineal. Cuando yo haga el equilibrio, pues si yo sumo esta P2 más esta carga distribuida, eso por equilibrio me tiene que dar esta P1. Entonces el elemento debe estar en equilibrio. Entonces acá tiene una carga axial distribuida. Y vamos a hacer un corte sobre ese elemento en una longitud X cualquiera. Y ese elemento va a tener un espesor de X. O sea, vamos a tomar un elemento diferencial ahí. Entonces, ¿qué queremos calcular? Queremos calcular cuánto se alarga este elemento. ¿Cuánto se alargaría este elemento al aplicar esa carga axial? Ya vimos en el capítulo de formación que cuando yo le aplico una carga de tensión a un elemento, él trata de alargarse. Él trata de alargarse. Lo voy a hacer acá en la hoja. Vamos a suponer que tenemos un elemento donde va aumentando su sección transversal. Acá le aplicamos una carga P1 y acá una carga P2. Y esto tiene una carga distribuida acá, axial. Entonces vamos a tomar un elemento diferencial en cualquier parte, a una distancia X.
y este tiene un espesor de X. Bueno, este elemento tiene una longitud L. Como le estamos aplicando cargas de tensión, entonces él se va a alargar. Entonces él se va a alargar una distancia que hemos llamado delta, el alargamiento. Entonces vamos a tomar este elemento diferencial. Entonces si tomamos este elemento diferencial, entonces él se va a alargar un poquitico. Pues lo voy a exagerar acá, pero él se alarga pues un poquito. Entonces esto es de X. Y esto es un alargamiento que lo podemos llamar delta del alargamiento. Entonces este elemento debe estar en equilibrio. Entonces, ¿qué pasa? Como acá, dependiendo de la longitud, tenemos una carga distribuida mayor o menor, ¿cierto? Dependiendo de la longitud en que yo me pare, acá voy a tener una carga que es función de la longitud. Entonces, donde yo me pare, el valor de la carga axial va a ser diferente. Entonces, como debe estar en equilibrio, esta Px debe ser igual a esta Px. Entonces calculemos a qué sería igual el esfuerzo de este elemento. Entonces el esfuerzo será la carga, que es función de x, dividido el área, que también es función de x. ¿Por qué es función de x? Porque va aumentando. Entonces dependiendo del punto x donde yo me pare, el área es mayor o menor. Y calculemos la deformación de este elemento, la deformación unitaria. Recuerden que la deformación unitaria se define como el alargamiento, que sería delta de ese alargamiento, dividido la longitud inicial. Este elemento inicialmente medía de X. Pero hasta ahí hemos trabajado con lo que conocemos, ¿cierto? Esfuerzo de formación unitaria. Entonces yo tengo que buscar la forma de relacionar esto para despejar este alargamiento. Me interesa conocer el alargamiento total. ¿Por qué no lo puedo calcular simplemente como la longitud final menos la inicial? Porque esto tiene condiciones variables, tanto, tanto en el área como en la carga. Entonces, hay una ecuación, ¿cierto? Que es la ley de Hooke, que aplica solo en la zona elástica. Que nos relaciona estas dos ecuaciones, ¿cierto? Eso nos decía la ley de Hooke que el esfuerzo es igual a E por E. Esta es la ley de Hooke. Bueno, mejor la voy a copiar en el otro orden. Es como se debería copiar, para que no nos... El esfuerzo es igual a E por E. Esta es la ley de Hooke, E por E. Entonces vamos a reemplazar en esa ecuación estos términos. Entonces el esfuerzo, esa es la carga dividido el área, es igual al módulo de elasticidad por la deformación. Pero la deformación es delta del alargamiento sobre dx. ¿Qué me interesa a mí? Conocer conocer el alargamiento total de ese elemento. Entonces si yo lo despejo, voy a tener que delta del alargamiento es igual a px, este x pasa a multiplicar y esto queda sobre por ax. Entonces yo puedo integrar esto. Si yo integro eso, entonces la integral de la derivada es el alargamiento total, va a ser igual a la integral de px por dx sobre por ax. Y ese es el alargamiento total de esa barra. Entonces si tengo área variable y tengo carga variable, me toca integrarlo. Me toca integrar ese alargamiento. Bueno, y miren que ahí hicimos uso simplemente de lo que ya conocemos, esfuerzo de formación. ¿Alguna pregunta con esa demostración?
No, profe. Listo. Si la están copiando, me avisan, o si no, para continuar, por favor. Sí, profe, espero yo copio, por favor y gracias. Listo. Bueno, entonces acá está pues la ecuación a la que nosotros llegamos, ¿cierto? El alargamiento es igual a la integral de 0 a L de la longitud del elemento de px por dx sobre ax por L. Entonces esto es cuando tengamos una carga que varía con la longitud y un área transversal que varía con la longitud. Pero vamos a generalizar un caso que es el siguiente. Si la barra tiene un área de la sección transversal constante, saldría la integral del área. Si el material es homogéneo, el módulo de elasticidad sale de la integral. Y si la fuerza externa es constante y se aplica en cada extremo del material, entonces la P también saldría de la integral y nos quedaría simplemente la integral de dx. Evaluado de 0 a L, esto es la longitud. Entonces, si todo eso es constante, si la carga es constante, si el área es constante, entonces el alargamiento lo podemos calcular como P por L sobre A por E. Profe, Entonces, sí, ¿a qué se refiere cuando pregunta si el material es homogéneo? el material es homogéneo cuando el módulo de elasticidad es constante. Hay materiales que son materiales compuestos, entonces el módulo de elasticidad puede variar punto a punto. Ok, gracias. Listo. Entonces, ojo que esto es del segundo tema del examen. Quizás en el primer examen hay puntos que se pueden resolver por acá, pero no se los valgo porque esto es del próximo. El otro tiene que ver con deformaciones como tal. Listo, mire que les estoy haciendo acá la advertencia para que después no tengamos problemas con eso. Esta formulita todavía no la pueden usar. Bueno, entonces acá está ese caso, ¿cierto? Tenemos un material de sección transversal constante, tenemos cargas aplicadas en los extremos constantes y el material es homogéneo, entonces el alargamiento de ese material es P por L sobre A por E. Esa es la formulita que vamos a utilizar. El alargamiento, la elongación, ¿cierto? Como la quiera llamar, es la carga por la longitud sobre A por E. Y esto debe dar unidades de longitud, ya sea pues metros, milímetros en el sistema internacional o pulgadas, pies en el sistema inglés.
Bueno, miren que acá tenemos cargas aplicadas en los extremos. ¿Qué pasa, por ejemplo, en este caso, donde yo tengo diferentes cargas que son puntuales, o sea, son constantes, pero aplicadas en diferentes puntos? Entonces yo lo que puedo hacer es calcular por tramos. Puedo calcular este tramo, luego calculo este. Entonces si tengo cambios de cargas o cambios de área, como ocurre acá, entonces tengo que ir calculando por tramos. Entonces acá habrían 4 tramos para calcular. Este 1, acá tengo que cambiar a un tramo 2 porque hay una carga puntual, entonces me cambio la carga. 2. En este no hay cambio de carga, pero sí aumenta el área, entonces tengo que calcular el 3. Acá hay una puntual, desde este a este cambio, este sería un cuarto tramo. Entonces, si yo tengo cambios de carga o cambios de área, lo que hago es calcular por tramos y sumo todos esos tramos. Entonces, simplemente hago el alargamiento total va a ser la sumatoria de cada carga en cada tramo por la longitud de cada tramo sobre el área de cada tramo por el módulo de elasticidad. Entonces, en este caso, acá tendríamos que hacer una sumatoria desde I igual 1 hasta 4, porque son 4 tramos. Entonces, hago una sumatoria. Ahorita, pues, en un ejemplo, miramos eso para que nos quede más claro. Pues, nuevamente repito, si hay cambios de carga o hay cambios de área, voy haciendo tramo por tramo y al final sumo todos esos tramos. Bueno, ¿cuál es la convención de los signos? Esta ya la habíamos visto cuando vimos deformaciones. Siempre que la carga sea de tensión, el alargamiento es positivo. Siempre que la carga sea de tensión, el alargamiento es positivo. Ya, si la carga es de compresión, el alargamiento es negativo. Esa es la convención de los signos. Si es carga de tensión, el alargamiento es positivo. Si es carga de compresión, el alargamiento es negativo. Bueno, vamos a hacer este ejemplito, lo voy a hacer en la hoja. Para que miremos cómo se trabaja entonces con las cargas cuando hay diferentes cargas puntuales en el elemento. Ya entró el compañero Walter, pues acá no hay más solicitudes. Acá no hay solicitudes de ingreso. Me confirma si ya entró.
Bueno, entonces vamos a mirar este ejemplo. Entonces tenemos acá una carga de 5 a la izquierda, una de 8 a la derecha, una de 4 a la derecha y 7 a la izquierda. Lo primero que uno debe verificar es que esto efectivamente esté en equilibrio, ¿cierto? Si hacemos sumatoria de fuerzas en X, esto nos debe dar 0. Tenemos menos 5 más 8 más 4 menos 7, eso es 0, ¿cierto? Menos 5 más 8 más 4 menos 7. Eso nos da 12 y menos 12 es 0. Entonces está en equilibrio. Lo primero que uno verifica es eso. Si el elemento no está en equilibrio, no podemos trabajar. Porque nosotros trabajamos siempre elementos en equilibrio. Pues hay que mirar cuántos tramos hay acá. Entonces, acá hay un tramo, ¿cierto? Como acá hay una carga puntual, entonces ya esto sería un segundo tramo. Y como acá hay una carga puntual, entonces esto sería un tercer tramo. Esos tramos me dan un número de cortes que yo tengo que hacer. Entonces yo tengo que trabajar es con la carga interna. Recuerden que en resistencia a materiales trabajamos con las fuerzas internas, con lo que realmente está experimentando el material. Entonces estas externas únicamente me sirven para determinar esas internas. Entonces hagamos el corte 1. Entonces el corte 1 va a ser válido para valores de X entre A y B. ¿Cierto? Entre este punto y este punto es válido ese corte 1. Entonces si yo hago ese corte 1, entonces tendría acá una carga de 5 kN por equilibrio, entonces acá tiene que haber una carga a la derecha, que va a ser la carga entre A y B, debe ser 5 kN. Entonces me da una carga de tensión. El corte 2, entonces el corte 2 va a ser válido para valores entre B y C. Entonces si hacemos ese corte 2, pues tenemos acá 5 kN, ya pasamos acá 8 kN. Entonces, ¿cuánto me falta para equilibrar esto? Entonces, mire que acá tengo 8 a la derecha y 5 a la izquierda, o sea que me faltarían acá 3 a la izquierda, o sea, esta sería la carga entre B y C, que da 3 kN a compresión para que esto esté en equilibrio, ¿cierto? Tenía 8 a la derecha, 5 a la izquierda, entonces me faltan 3 a la izquierda. Y hacemos el corte 3. El corte 3 es válido entre C y D. Por facilidad, yo el corte 3 ya tomo el pedacito de la derecha para que me quede más cortico. Entonces tengo acá 7 kN y acá antes debe ir una carga a compresión, que es la carga válida entre C y D, y también da 7 kN. Entonces, si fuéramos a calcular el alargamiento total de esa barra entre A y D, el alargamiento total de la barra entre los dos extremos, entre A y D, sería la sumatoria desde I igual 1 y tenemos 3 cortes, o sea, hasta 3. ¿De qué? Las cargas PI por la longitud LI, perdón, sobre A por E. ¿Por qué A y E no les coloco el subíndice I? Porque el área es constante y el módulo de elasticidad es constante, ¿cierto? El área es constante y el material es el mismo. Entonces esto sería. Entonces la primera carga entre A y B, entonces es de tensión, o sea que sería positivo, entonces más la carga entre A y B por la longitud AB dividido A por E. Luego sumo el segundo corte, esta carga es negativa, entonces menos. Listo, cuando es de tensión es positiva, cuando es de compresión negativa. Menos la carga entre B y C por la longitud BC dividido A por E. Y esta carga de acá entre C y D también es de compresión, entonces menos la carga de CD por la longitud de CD sobre A por E.
Y este sería el alargamiento total de esa barra. Obviamente acá pues no nos interesa reemplazar los valores, no los tenemos todos. Simplemente es para mirar la convención. Entonces más es cuando es tensión y menos cuando es compresión. Ya pues uno calcula el valor que le dé a eso, ¿cierto? Puede que nos dé positivo, o sea que en total la barra se alargue, o puede que nos dé negativo, en total la barra se comprima. Profe, ¿me repite cómo sacó los negativos? Los negativos es, si yo me paro acá en el corte 2, la carga de BC es a compresión, entonces va negativa. Y en el último corte, esta carga interna, estas de acá son las cargas internas, esta PCD, PBC y PAB. Entonces PCD también es de compresión, entonces también es negativo. Ah, listo, siempre mirando pues las cargas internas. Sí, solo es con las cargas internas. Bueno, nosotros también podemos hacer un diagrama de carga interna en función de la longitud de la barra. Es un diagrama P, carga versus longitud. Entonces, ojo pues cómo vamos a hacer ese diagrama. Entonces, el diagrama se hace básicamente teniendo en cuenta también las cargas internas. Entonces, el primer corte me dice que la carga es 5 kN a tensión, o sea, positiva, o sea que empezamos acá en 5. Por acá está B, por acá está C, por acá está D. Entonces, ¿qué pasa? Inicia en el valor de esta carga interna. ¿Esto va hasta dónde? Hasta el punto B. ¿Cierto? Es constante entre A y B. Siempre nos va a dar 5 para cualquier longitud. ¿Qué pasa? Justo cuando llegamos a B, acá hay una carga a la derecha. Entonces, si esta carga va a la derecha, en el diagrama se pinta como un salto negativo. Entonces, miren que esta es de 8. O sea que yo la dibujaría como menos 8. Si voy en 5 y sumo menos 8, pues llego por acá a menos 3. Llego a menos 3. Y eso me debe coincidir con la carga interna. Miren que acá en el corte 2, ¿cuánto es la carga interna? Es 3 a compresión, o sea, 3 negativo. Es menos 3. Ese menos 3 es válido. Miren que acá está entre B y C. O sea que acá sigue constante. Entre B y C. ¿Qué pasó en C? Pues acá en C tengo una carga de 4 a la derecha. Pues si va a la derecha, el salto es negativo. Entonces, si voy en menos 3 y sumo menos 4, pues llego por acá a menos 7. Y me debe coincidir con esta carga interna entre C y D. Esta carga es de compresión, o sea que es negativa. O sea que me coincide, sí. Y es constante entre C y D. Ese diagrama tiene que cerrar. ¿Cuándo cierra? Pues mire que acá al final tengo una carga de 7 a la izquierda. De las cargas externas, estas son cargas externas. Se dibujan al contrario. Si acá están a la derecha, el salto en el diagrama es negativo. Si están a la izquierda, el salto es positivo. Entonces esta de 7 es negativa, entonces la dibujo al contrario acá en el diagrama. Entonces voy en menos 7 y si subo 7, cierro en 0.
Entonces también hay un diagrama de carga axial versus longitud. Entonces acá se suele construir ese tipo de diagramas. Bueno, entonces eso mismo está acá. Listo, hicieron los cortes, determinaron las cargas internas e hicieron el diagrama. Entonces ya pues ahí se los expliqué. Bueno, estos son como unos ejemplos para que ustedes los analicen y los miren, ¿cierto? Y verifiquen esos diagramas de fuerzas internas. Acá está el elemento con sus cargas externas y cómo es el diagrama de esa carga axial versus la longitud. Bueno, otro principio que debemos definir es el principio de superposición. Básicamente ese principio lo que dice es que si usted tiene una fuerza que considere relativamente compleja, usted la puede subdividir en varias fuerzas y el efecto total es la suma de esos efectos de cada fuerza. ¿Cuáles son los efectos que uno calcula en resistencia de materiales? Los esfuerzos y las deformaciones. Entonces, si usted tiene una carga, como lo repito, que considere compleja, usted la puede dividir en varios subproblemas y al final suman los efectos de cada problema. Por ejemplo, lo voy a hacer acá en un paréntesis. Entonces suponga que usted tiene, no sé, un elemento. Ya estoy haciendo un caso cualquiera. Después también miramos esto. Supongamos que usted tiene una carga por acá. Que está a una distancia E del eje centroidal. Nosotros lo que hemos aprendido a hacer es calcular para fuerzas que están sobre el eje centroidal. Entonces yo puedo decir que esto es igual a tener lo siguiente. Si este es mi eje, nosotros sabemos que por estática yo puedo, una fuerza que esté aplicada a una distancia, yo la puedo pasar a cualquier punto. Entonces yo la paso acá, pero tengo que agregar un momento. Tendría que agregar este momento que sería P por la distancia, la fuerza por la distancia. Entonces esto yo puedo decir que es igual a analizar el efecto que hace la fuerza más el efecto que hace el momento. Es el principio de superposición. Yo puedo subdividir este efecto en estos dos. Y al final, cuando calcule esfuerzos, sumo este con este. Y ese es el principio de superposición llevado acá pues a un ejemplo. Quizás ahora tampoco lo trabajemos mucho, pero más adelante lo vamos a necesitar. Bueno, ese era el principio de superposición. Acá queda como también dos ejercicios para que hagan. Estos son básicamente trazar, o sea, es hacer lo que se hace acá. Buscar las fuerzas internas y trazar este diagrama de carga axial versus longitud para estos dos elementos.
Bueno, ¿alguna pregunta hasta ahí? ¿Necesitan copiar alguna fórmula? Me dice no, continuamos entonces. No, profe. ¿Todo claro hasta ahí? Sí. Pues, entonces acá nos dicen, vamos a hacer el 4.3. Nos dicen que tenemos un eje compuesto, como se observa en la figura. Compuesto es porque tiene 3 tramos de diferente material: aluminio, cobre y acero. Pues el eje compuesto consiste de aluminio, cobre y secciones de acero. Está sometido a las cargas que se muestran. Entonces ahí se ven pues, las cargas a las que está sometido. Nos piden determinar el desplazamiento del punto final A con respecto al punto final D. O sea, nos piden cuánto es el desplazamiento de este extremo respecto al otro extremo. Por la forma de las cargas no sabemos si eso se va a alargar o se va a comprimir. Eso es lo que tenemos que calcular, si el efecto total es de compresión o de alargamiento. Y nos piden adicional el esfuerzo normal en cada sección. Acá sería el esfuerzo normal en el aluminio, en el cobre y en el acero. Nos dicen que las secciones transversales de área y los módulos de elasticidad para cada sección están en la figura. Entonces ahí nos dan las áreas y los módulos de elasticidad. Nos dicen que despreciemos el tamaño de los collares en B y C. O sea, estos elementos de acá los vamos a despreciar. Entonces, ¿cuántos cortes hay que hacer acá? ¿Cuántos cortes tendríamos que hacer? 3. Dos. Dos 3 cortes y serían cortes. 3 sesiones. 3 cortes. Y acá un tercer corte. Necesitamos 3 cortes. ¿Cierto? Para saber la carga interna en cada material. Entonces son 3 cortes. Entonces vamos a empezar haciendo los cortes. Bueno, miremos si esto está en equilibrio. Entonces, miren, yo tengo acá. Hacia la izquierda tenemos 2. Este 1.75 y 1.75 es 3.5. Con este 2, 5.5. Y con este 1.5, 7 a la izquierda y a la derecha tenemos 3.5 y 3.5, 7. Entonces tenemos 7 a la derecha, 7 a la izquierda, o sea que eso está en equilibrio. Entonces empecemos, el corte 1. Entonces el corte 1 es válido para X entre A y B.
o entre 0 y 18, acá que tenemos las unidades, de 0 y 18. Acá tenemos 2 kilolibras a la izquierda. Entonces acá tiene que haber una fuerza interna a la derecha, llamémosla la carga entre A y B, de 2 kilolibras. El corte 2, pues es válido para X entre 0 y 2. ¿Alguien me va a decir algo? Pues en este corte de acá tenemos 2 kilolibras. Vamos por acá 3.5 y 3.5. Pues acá 7 a la derecha, 2 a la izquierda, o sea que me faltan acá. Sería la carga entre B y C. Entonces tengo 3.5 y 3.5 a la derecha, 7. Menos 2, entonces acá me faltan 5 kilolibras. Profe, o sea que lo que hacemos con las cargas internas es igualar como ese... Es igualar las cargas externas, sí. Y el corte 3 es válido para X entre 0 y 16. Entonces el corte 3, entonces lo mismo que ahora voy a tomar el pedacito a la izquierda para que ya me quede más cortico. Entonces en ese pedacito tengo 1.5. Entonces obviamente acá por equilibrio tiene que haber una fuerza de 1.5 a la derecha y esa es entre C y D. 1.5 kilolibras. Entonces ya tenemos las fuerzas internas en cada tramo. Entonces calculemos los esfuerzos en cada, nos están diciendo que calculemos los esfuerzos en cada material. Entonces el esfuerzo entre A y B, que es el del aluminio, entonces va a ser la carga entre A y B dividido el área de ese tramo. Entonces la carga es 2 kilolibras, atención, entonces positivo, dividido el área de AB. El área de AB es 0.09 pulgadas al cuadrado. Miren que eso nos da kilolibras sobre pulgada cuadrada es KSI. Eso ya nos da unidades de esfuerzo. KSI. Entonces 2 dividido 0.09 nos va a dar un esfuerzo entre A y B de 22.222 KSI. El esfuerzo entre B y C va a ser la carga entre B y C dividido el área de C. Entonces la carga entre B y C, entonces es 5 a compresión, entonces menos 5 kilolibras dividido el área entre B y C, que es 0.12 pulgadas al cuadrado. Entonces este esfuerzo nos da negativo. ¿Por qué nos da negativo? Porque es un esfuerzo de compresión.
nos da menos 41.67 KSI. Profe, esa área, ¿usted cómo la saca? No, es la que está acá, mire que es la que está acá en el enunciado, en el dibujo. Ahí ya nos dieron el área. Ah, listo, profe. Gracias. Listo. Y el esfuerzo entre C y D, entonces va a ser la fuerza entre C y D dividido el área entre C y D. De la carga entre C y D, entonces esa compresión menos 1.5 dividido el área entre C y D, que es 0.06 pulgadas al cuadrado. Entonces también es un esfuerzo de compresión y nos da 1.5 dividido 0.06, eso nos da 25 KSI. Negativo porque es de compresión. Entonces serían los esfuerzos en los tres materiales. Bueno, el otro que nos piden es el alargamiento total entre A y D. Entonces, como lo vimos ahorita, entonces el alargamiento total entre A y D va a ser la sumatoria desde I igual 1. Tengo tres tramos, entonces esto va hasta 3. De los PI por LI sobre AI por I. Acá todos llevan el subíndice I porque cambia la carga interna, cambia la longitud de cada tramo, cambia el área de cada tramo y cambia el módulo de elasticidad de cada tramo porque son materiales diferentes. O sea, esto mejor dicho sería la carga entre A y B por la longitud AB dividido el área de AB por el módulo de elasticidad de AB. Luego sigue el tramo entre B y C. Entonces este primero es positivo, ¿cierto? Porque la carga entre A y B, vean acá, es de tensión. El siguiente tramo entre B y C es de compresión, entonces menos la carga entre BC por la longitud de BC sobre el área de BC por el módulo de elasticidad de BC. Y ese último tramo entre C y D también es una carga de compresión, entonces menos la carga de CD por la longitud de CD dividido el área de CD por el módulo de elasticidad entre C y D. Entonces reemplacemos valores. Entonces el alargamiento entre A y D nos va a dar la carga entre AB. Pues acá está 2 kilolibras. Entonces voy a hacer esta primera con las unidades. Ya las otras nos debe dar igual. Por la longitud de AB, entonces está ahí en la figura, la longitud entre A y B son 18 pulgadas. Dividido el área de AB, 0.09 pulgadas al cuadrado por el módulo de elasticidad de AB. Entonces mírenlo acá, es el primer tramo de aluminio, es 10 por 10 a la 3, pues 10 por 10 a la 3. KSI, ojo acá las unidades, ¿qué es KSI? Es kilo libra sobre pulgada cuadrada. Entonces miren, pulgada cuadrada con pulgada cuadrada y kilolibras con kilolibras se cancela, nos queda que unidad de longitud, pulgadas. Y nos debe quedar en unidad de longitud porque es un alargamiento. Entonces este primer tramo era positivo, menos la carga entre B y C, entonces acá está 5. Por, ya las unidades sabemos que nos va a dar todo en pulgadas, la longitud entre B y C 12. Dividido el área entre B y C, que es 0.12, por el módulo de elasticidad 18 por 10 a la 3. Menos la carga entre CD, menos 1.5.
por la longitud 16 dividido el área de ese tercer tramo 0.06 por el módulo de elasticidad que es 29 por 10 a la 3. Y eso nos va a dar el alargamiento total entre A y D. Entonces 2 por 18 y 0.09 por 10 por 10 a la 3. Menos 5 por 12 dividido punto 12 por 18 por 3. Menos eso da menos 1.571 por 10 a la menos 3 pulgadas o menos, a ver, corramos la coma, 0.00157 pulgadas. Eso dio negativo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el efecto total de todas esas cargas hace que el elemento se comprime. Pero en realidad pues se comprime poquito, pero se comprime. Se comprime 0.0157 pulgadas. ¿Alguna pregunta? Profe, a mí me da menos 1300, menos 13.793. No, está mal, eso no puede dar eso. 13.000 pulgadas, no. Si está metiendo estos valores, 10 por 10 a la 3, 18 por 10 a la 3, 29 por 10 a la 3. Sí. No, está metiendo algún valor. Pues puede que yo me equivoque acá, sí. Pero no, eso da un valor pequeño, eso no puede dar. Eso no da miles, pues, ¿no? Porque serían miles de pulgadas, ¿no? Eso se comprime un valor pequeño. Vuélvalo a rectificar, por favor. Sí, 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 está bien. Es que había puesto un menos 10 a la menos 3. Ah, sí, sí, divide por un 10 a la menos 3, ahí sí da un valor grande. O sea que es muy insignificante esa compresión, ¿cierto? Sí, es un valor muy pequeño. Pero digamos que eso, pues de pronto en un montaje de mucha precisión, pues puede ser un valor que genere, no sé, fricción entre componentes y ya ahí se empieza a generar problemas. Entonces, por eso es bueno controlar a veces esas deformaciones. Bueno, ¿alguna pregunta adicional?
Bueno, me avisan para continuar con el otro ejercicio. Listo, profe. Es- Bueno, entonces hacen el 4.4. En el 4.4 piden, bueno, es la misma cosa, piden el desplazamiento de B con respecto al punto C. El desplazamiento de B con respecto a C, ¿qué pasa con estos elementos? Si se alarga o se comprime pues este tramo entre B y C. Entonces ya sería muy fácil, ¿cierto? Porque ya tenemos la carga interna entre B y C. O sea, mejor dicho, tenemos la carga interna entre B y C, que es 5. Eso no lo podemos hacer acá rápidamente. El 4.4 dice que cuál es el alargamiento entre B y C. Pues entre B y C sería la carga que hay entre B y C por la longitud que hay entre B y C dividido el área de BC por el módulo de elasticidad de BC. Entonces esto va a ser la carga entre B y C. Pues acá está 5 negativo, o sea, sería menos 5. Por la longitud 12 pulgadas dividido el área de BC, punto 12 pulgadas al cuadrado, por el módulo de elasticidad que es 18 por 10 a la 3 kilolibras sobre pulgada cuadrada. Y esto va a dar negativo. Daría menos 5 por 12 dividido punto 12 por 18 por 10 a la 3. Menos 0.0278 pulgadas. Y eso sería, pues entre B y C se comprime ese elemento. Sería el 4.4. Bueno, vamos a hacer este otro. Entonces nos dicen acá que el tubo de perforación o el eje de perforación es de acero A36. Este tubo acá es de acero A36 y se utiliza pues para la extracción de petróleo y se extiende por 12.000 pies. Entonces ahí está. Un primer tramo entre A y B de 5.000, un segundo tramo entre B y C de 5.000 y un tramo entre C y D de 2.000 pies. Entonces se extiende 12.000 pies dentro de la tierra. Asumiendo que el tubo usado para la perforación está suspendido libremente desde la torre en A, entonces se fija acá en A, determine el máximo esfuerzo normal promedio en cada tubo y la elongación de su punto final D con respecto al punto fijo A. Entonces, ¿qué pasa? Miren que acá, bueno, el eje consiste de tres diferentes tamaños. El eje consiste de tres tamaños diferentes de tubo, ya lo dijimos.
¿cierto? Un primer tramo de 5.000, uno segundo de 5.000 y otro de 2.000. A, B, BC y CD. Cada uno con la longitud, peso por unidad de longitud y sección transversal de área que se indica. Entonces el tramo entre A y B tiene un área de 2.5 pulgadas cuadradas y el peso por unidad de longitud es 3.2 libras por pie. O sea, si usted coge un pie de este tubo, pesa 3.2 libras. Entonces, si yo quiero saber el peso total, multiplico por 5.000. Entonces, ¿qué pasa? Como este tubo es relativamente largo, ¿cierto? Esos son 12.000 pies. Entonces, su peso es significativo y hace que él se alargue hacia abajo, ¿cierto? Que la gravedad haga su efecto y él se alargue. Entonces, lo que nos están pidiendo es el esfuerzo en cada tramo, el esfuerzo máximo en cada tramo y la elongación del punto D. Eso es lo que nos piden ahí. Entonces, como les digo, ¿por qué se va a alargar eso? Porque el tubo ya pesa, tiene un peso significativo. Entonces vamos a calcular los esfuerzos para cada tramo. Vamos a empezar con el esfuerzo. Entonces vamos a empezar de abajo hacia arriba. ¿Por qué vamos a empezar de abajo hacia arriba? Porque el tramo de abajo se está cargando a sí mismo. Luego el segundo tramo carga tanto el tramo de BC como el tramo de CD. Vamos a empezar así. Entonces el esfuerzo en el tramo CD, entonces va a ser la fuerza o la carga que haya entre CD dividido el área de CD. Entonces, ¿cuál es el peso donde se hace esfuerzo máximo? Entonces, yo tengo este tubo que mide 2.000 pies. Entonces, el esfuerzo máximo se da cuando yo coja los 2.000 pies y se va a dar en este punto. ¿Por qué en este punto? Porque es donde estoy cargando todo el tramo del tubo. Si yo calculo el esfuerzo, por ejemplo, por acá, solo estaría cargando un tramo. Entonces, el esfuerzo máximo se da acá en este extremo, o sea, serían C. Es cuando yo cargue todo el peso del tubo. Entonces el peso va a estar concentrado acá en la mitad. Y ese peso, pues esto es 2 libras por pie. Entonces yo quiero saber el peso total de CD, va a ser esas 2 libras sobre pie por los 2.000 pies. Entonces eso da 2 por 2.000, 4.000 libras. O sea que ese esfuerzo máximo entre CD va a ser 4.000 libras, es la carga entre CD, dividido el área de CD. Y el área de CD nos la dan ahí, es 1.25, perdón, pulgadas al cuadrado. Entonces esto nos da 4.000 dividido 1.25, eso da 3.200 libras sobre pulgada cuadrada PSI. Vámonos para el otro tramo, entonces el esfuerzo entre B y C va a ser la carga entre B y C dividido el área de B y C. Como lo decía ahorita, ¿por qué lo estamos haciendo así? Porque ya el segundo tramo yo tengo el tramo de ese tubo y adicionalmente estoy cargando el primer tramo. Este primer tramo ya sabemos que el peso es 4.000 libras.
¿Es donde se va a dar el esfuerzo máximo de este segundo tramo? Acá en esta parte, donde estoy cargando todo esto. O sea, se va a dar acá en B. Entonces este mide 5.000 pies. Entonces este peso de BC va a ser lo que pesa por unidad de longitud, 2.8 libras sobre pie por los 5.000 pies. Eso nos da que el peso entre B y C pues va a ser 2.8 por 5.000. 14.000 libras. Entonces el esfuerzo entre B y C pues va a ser la carga de BC. Entonces la carga de BC, bueno, acá no solo es la carga de BC, sino que también estoy cargando en este tramo, ya estoy cargando este, o sea que sería más la carga de C a D. Pero es sobre el área de BC, ¿por qué? Porque estoy calculando el esfuerzo máximo, es máximo acá en este punto que es donde cargo toda esta longitud y cargo toda esta longitud. Entonces este tramo está cargando esas dos longitudes, entonces va a ser la carga entre BC, 14.000, más la carga entre CD, esa era 4.000. Y esto es libres. Dividido el área de BC, que es 1.75 pulgadas al cuadrado, eso nos da el esfuerzo de BC. Entonces 14.000 más 4.000 dividido 1.75. Eso es 10.285.7 PSI. Bueno, y finalmente el esfuerzo entre A y B, entonces va a ser la carga entre A y B. Como ya estoy cargando los otros tramos, entonces va a ser más la carga entre B y C, más la carga entre C y B, dividido el área de AB. Entonces en este tercer tramo estoy cargando todos los otros tramos. Entonces yo estoy cargando acá una carga de CD, que es 4.000 libras. Estoy cargando esta carga de BC, que es 14.000 libras. Y adicional voy a cargar acá la carga de AB. La carga de AB, bueno, W de AB, W de AB, entonces va a ser lo que pese por unidad de longitud, 3.2 libras sobre pie, por 5.000 pies. O sea que esta carga entre A y B. Entonces miren que ahí es algo normal, el tubo más delgado tiene un peso por unidad de longitud menor, ¿cierto? Y a medida que va aumentando el diámetro, pues el tubo se vuelve más pesado. Entonces este es 3.2 por 5.000. ¿Para qué se hace eso de diferentes diámetros? Ya es por el tema de la mecánica de fluido, ¿cierto? De la sección transversal. Para que eso fluya pues más fácil. Entonces esta carga de AB da 16.000 libras. Entonces el esfuerzo entre A y B, esto va a ser la carga de AB 16.000 más BC 14.000 más CD 4.000, esto es libras, dividido el área de AB, que es 2.5. Entonces, ¿dónde se da el esfuerzo máximo? Acá en este tramo, acá en este punto A, o sea, lo que es donde cargo toda la longitud de este tramo, la longitud del otro, la longitud del otro. Esto nos da que el esfuerzo de AB
nos da 13.600 PSI. Esa era la primera parte, que nos pedían los esfuerzos máximos en cada tramo. Bueno, vamos a hacer la otra parte que nos piden el alargamiento del punto D. Entonces, ¿qué pasa acá? Acá lo tenemos que hacer por medio de la integral. ¿Por qué? Porque dependiendo cuánta longitud coja yo de cada tramo, voy a tener un peso. ¿Cómo así? O sea, digamos que acá hay que hacer 3 cortes. ¿Por qué hay que hacer 3 cortes? Porque tenemos 3 secciones diferentes. O sea, que hay que hacer un corte 1, hay que hacer un corte 2, y acá hay que hacer un corte 3. ¿Qué pasa? Que cuando yo haga un corte estoy tomando una longitud del tubo, una longitud X cualquiera. Y como el peso es función de la longitud, entonces me queda una carga en función de la longitud. O sea, si yo hago el corte 1, si hacemos el corte 1, entonces tendríamos acá. Hicimos el corte a una longitud X cualquiera. Entonces el peso de este tramo, esta carga, llamémosla P. O sea, acá tenemos el peso. Entonces este va a ser un W que va a ser, ¿a qué es igual ese peso? Entonces lo que pesa por unidad de longitud, que es 2, por la longitud que tome, entonces 2X. Entonces cuando yo tome acá la carga interna 1, por equilibrio esto me tiene que dar 2X. Entonces mire que la carga se vuelve una función de X, porque el peso depende de la longitud del tubo. Y obviamente, como estoy haciendo un corte, estoy haciendo un corte a una longitud X cualquiera. Entonces la carga se empieza a volver una función de la longitud. Cuando haga el corte 2, cuando yo haga el corte 2, ya se supone que pase todo el tramo del tubo 1. O sea, acá sí tendría el peso de ese tubo 1, que es este primero que hicimos acá, 4.000 libras. O sea, acá ya tendría 4.000 libras. Pero estoy haciendo el corte acá sobre este tubo. Entonces lo hago en una longitud X cualquiera. Y este peso entonces va a ser, sería el tramo BC. Entonces pesa 2.8. El peso sería 2.8 por la longitud que corté, por X. Entonces acá cuando haga el equilibrio, acá va a tener una carga 2 que va a ser 2.8X más 4.000. ¿Cierto? Por equilibrio, esto es 2.8X más 4.000. Para equilibrar estas que van hacia abajo. Entonces la carga interna, P1, P2, empiezan a hacer función de la X. Y finalmente el corte 3. Entonces para el corte 3 yo ya habré pasado 2 tramos completos de la tubería. Entonces acá ya pasamos 4.000.
Este tramo 2 pesaba 14.000, entonces acá ya estoy pasando 14.000. 14.000 libras. Entonces nuevamente acá dice el corte a una longitud X cualquiera. Entonces el peso de este tramo de corte, entonces va a ser lo que pese por unidad de longitud 3.2 por la longitud que corte X. Entonces cuando haga el equilibrio acá, me va a dar que esta carga P3 va a ser 3.2X más 14.000 y 4.000, 18.000. Y esa es la carga interna de cada tramo. Entonces miren que la carga interna de cada tramo es función de la X. O sea que cuando calculemos el alargamiento de D, va a ser la sumatoria de la integral de la carga que es función de X por dx sobre A por E. ¿Cuántos tramos son? Serían 3 tramos. De acá tengo que hacer desde igual 1 hasta 3. Te repito nuevamente, acá toca hacerlo por medio de la integral porque la carga interna nos dio función de X. Entonces vamos a hacer las 3 integrales. Entonces la primera integral entonces va a ser la carga interna 2x por dx dividido el área. El área es 1.25 pulgadas al cuadrado por el módulo de elasticidad. Bueno, acá nos dijeron que esto era una 0 a 36. Entonces para la 0 a 36, el módulo de elasticidad, entonces tenemos que ir a buscarlo a las tablas. Entonces recuerden que yo ya les pasé unas tablas de propiedades. Y estamos en el sistema inglés. Acá está en la segunda página. Para la 0 a 36 el módulo de elasticidad es 29 por 10 a la 3 KSI. Entonces el módulo de elasticidad es 29 por 10 a la 3 KSI. O también 29 por 10 a la 6 PSI. Entonces, ¿cómo lo vamos a poner? Mire que este 2, ¿qué unidades tendría? Este 2 es de esta libra sobre pie. O sea, esto acá es, cuando yo multiplique por x, que está en una longitud, esto nos da en libras. Lo mismo este de acá, lo mismo este de acá. Te lo voy a poner como 29 por 10 a la 6 PSI. ¿Qué es PSI? Es libra sobre pulgada cuadrada. Pues aunque acá no le pusimos las unidades, este 2x tiene unidades de libra. O sea, la libra se cancelaría y esta pulgada con esta pulgada se cancelaría. ¿Dónde nos sale que este alargamiento qué unidades tiene? Cuando coloquemos acá los límites de integración. ¿De dónde a dónde iría este primer límite de integración? Entonces el corte 1 es válido ¿desde dónde? Desde donde tomamos, o sea, acá la x vale 0 y cuando tomemos todo el corte, pues por acá va a valer 2000. Pues va de 0 a 2000. Y eso está en pies, o sea que esta respuesta nos va a dar en pies. O sea, si todos los colocamos en esta unidad, nos da en pies. ¿Por qué acá positivo? Porque la carga es de tensión. Entonces el segundo tramo más la integral de la carga ya es 2.8x más 4000 por dx. Dividido entonces el área
es 1.75. Ya no va a colocar las unidades, ya sabemos que nos va a dar acá en estas del límite de integración por 29 por 10 a la 6. ¿De dónde va a dónde va este límite de integración? ¿Quién me dice este segundo del corte 2 de dónde a dónde iría? De 0 a 5000. 0 a 5000, sí. Ojo, ¿por qué inicia en 0? Porque mire que yo la X acá la volví a tomar desde este punto. O sea, acá en este punto vale 0. O sea, yo no la estoy midiendo desde por acá abajo, sino que la volví a medir desde acá. Entonces va de 0. Y cuando esté por acá arriba va a valer 5000. Entonces el tercer tramo también va a ir de 0 a 5000. Entonces más la integral de 0 a 5000 pies de la carga. La carga 3 es 3.2x más 18000 por dx, y esto dividido el área 2.5 por 29 por 10 a la 6. Y esto nos va a dar el alargamiento de d. Entonces voy a hacer esas integrales. Entonces acá en la calculadora, pues, ¿qué tiene integrales? Pues hacer eso es muy fácil, ¿cierto? Simplemente, bueno, acá la voy a hacer. Voy a colocar el primer tramo y ya la otra. Entonces sería 2 por x. Dividido, ya les muestro cómo queda para que la hagan en sus calculadoras, por 29 por 10 a la 6. Y los límites de 0 a 2000. Entonces miren cómo la puse. Entonces los límites de 0 a 2000, 2x dividido 1.25 por 29 por 10 a la 6. Y así voy a sumar pues las otras integrales. Entonces, más otra integral que va. Entonces 2.8x más 4000 dividido 1.75 por 29 por 10 a la 6. Y esta va de 0 a 5000. Más una tercera integral, 3.2x más 18000 dividido 2.5 de 0 a 5000. Bueno, me va a tocar borrar la tercera porque ya la extensión de la calculadora no da. Entonces hago las dos primeras y sumo la tercera. Más la tercera integral ahí me dio 2.987 pies. Eso lo queremos llevar a pulgadas, multiplicamos por un pie, que son 12 pulgadas. 35.846 pulgadas. Tener que en realidad también es poquito, pues si lo hacemos en pulgadas son 2 puntos, o sea, casi 3 pulgadas, pero el tubo mide 12.000 pulgadas. ¿Cierto? Perdón, de 12.000 pies se alarga 3 pies.
Vamos que tampoco es tan significativo pues para la longitud del tubo. Pero igual, pues si uno tiene, como les decía ahora, si uno tiene un montaje donde sí tiene cosas de precisión, pues que se alargue 35 pulgadas, pues eso puede interferir con otro elemento. Bueno, ¿alguna pregunta? Entonces, mientras copian, los voy a ir llamando a lista. Acosta Diosa Juan Carlos. Presente, profe. Aguirre Acevedo William. Profesor presente. Barragán López David. Presente, profe. Bedoya Andrés. Beltrán Monsalve. Presente, profe. Ahorita reviso el chat. Cano Paniagua. Presente, profe. Carmona Higuita. Presente. Chamorro Vallejo. Presente, profe. Chaverra Zuleta. Clavijo Sánchez. Presente, profe. Flores Arango. Gallego. Gamboa Metaute. Presente, profe. Gamboa. García Alzate. Acá García Saterley. Garrido Ríos. Presente Garrido, profe. Gil Ramírez. Presente, Gil Ramírez. Giraldo Castrillón. Gómez Jiménez. Granados García. Granados García. Herrera Marín. Ibargüen Echeverría. Presente, profe. ¿Presente quién? Ibargüen. Mateo Herrera. Herrera, listo. Aramillo Castañeda. Presente, profe. Aramillo Osorio. Presente, profe. Loaiza Marín. Presente, profe. Lopera Vergara. Presente, profe. Mendoza Londoño. Montoya Vélez. Profe, presente. Morales Celis. Morales, profe. Murillo Arenas. Presente, profe. Ocampo Ochoa. Presente, profe. Orozco Loaiza. Profe, presente. Orozco. Ortiz Espinal. Profe, presente. Osorio Patiño. Profe, presente. Quejada Gallego. Ramírez González. Restrepo Guerra. Profe. Ramírez presente. Está. Sí, profe, Ramírez González presente. Listo, Restrepo Guerra. Ríos. Profe, presente. Suaza Arroyave. Presente, profe. Vargas Cortés. Presente Vargas Cortés. Villacop Blanco. Presente, profe. Y Zapata Cuello.